Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 11. De la justificación. Párrafo 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados, y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Párrafo 2. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Párrafo 3. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente, y no por nada de ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Párrafo 4. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos, y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Párrafo 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios y, en esa condición, no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Párrafo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 4 y antes de comenzar a introducirnos a la confesión, vamos a leer los primeros 12 versículos de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 al versículo 12. No tienen que ponerse en pie. Dice así el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión?
Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, y para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El día de hoy vamos a indagar sobre el capítulo 11 de nuestra confesión, sobre la justificación, la doctrina de la justificación, capítulo 11 de nuestra confesión. Y hermanos, es importante, antes de introducirnos de lleno a lo que enseña la confesión, que conozcamos un poco el contexto histórico en el que este capítulo fue formulado. Es importante, hermanos, para entender la riqueza de este capítulo, para entender y poder ver la hermosura, la precisión, la exactitud de este capítulo, que conozcamos, hermanos, en qué momento, qué había en este tiempo históricamente que produjo este capítulo. El capítulo 11, así como mucho de la confesión, es forjado en un contexto apologético, o sea, el capítulo 11 es formado con el propósito de defender la fe. El capítulo 11 de la confesión es un tratado para defender la postura bíblica de cómo es que el hombre se justifica para con Dios. La doctrina de la justificación es llamada la causa material de la reforma. La causa material. Aquí su atención. Al menos se habla de dos causas que produjeron la reforma. La causa material y la causa formal. La causa formal, hermanos, cuando escuchen ese término, la causa formal de la reforma, es lo que produjo la reforma, pero que en realidad no era visible a los ojos tan fácilmente. ¿Cuál era la causa formal de la reforma? Sola escritura. Las escrituras. ¿Qué fue lo que llevó a los reformadores a debatir otros temas como la adopción, la justificación? ¿Qué fue lo que produjo eso? La causa formal es la escritura. La causa material de la reforma, hermanos, o sea, ¿qué es lo que se veía, en lo que se debatía? Es la justificación. ¿Me explico? La causa formal está en la mente. La causa formal está en la mente de los reformadores, las escrituras. La causa material es la doctrina de la justificación. Para ponerlo en una manera sencilla, cuando alguien hace una escultura, la causa material es el mármol. La causa formal, que no se ve, que solo está escondida, por decirlo de una manera, son los planos, son los trazos, es la idea de la escultura. Así también en la reforma, la justificación, la causa material, o sea, lo que se ve, y la causa formal, las escrituras. Así que, hermanos, lo primero que debemos saber respecto a nuestro capítulo 11 es que es un ataque directo en contra de Roma. Es un ataque directo en contra de Roma. Y primero debemos ver qué enseña y enseñaba. Porque aunque hay algunas diferencias hoy en día, cuando uno estudia lo que Roma creía en el siglo XVI y uno estudia lo que Roma cree en el siglo XXI, sus concilios y catecismos siguen enseñando sustancialmente lo mismo. Sustancialmente lo mismo. Así que, ¿qué creía Roma?
Primero debemos decir que Roma no creía en una salvación por obras absoluta. Hermanos, es importante entender esto porque muchas veces estamos en la calle defendiendo la fe y estamos diciendo, sí, como el catolicismo romano que cree que la salvación es por las obras. ¿Saben? Si un católico romano conoce verdaderamente sus catecismos, alguien podría decir, estás mintiendo. Eso no es lo que Roma cree. Según el Concilio del Trento y el Catecismo, creemos que la salvación es por la gracia de Dios. Roma, en sus anatemas, cuando Roma declara anatemas, una de ellas es en contra del pelagianismo. Pelagio, aquel monje que enseñaba que el hombre podía ser justo delante de Dios y librarse de su pecado y estar bien ante Dios por medio de las obras, aunque ni aun Pelagio rechazaba la gracia, pues decía que hacía este trabajo más fácil, que aunque el hombre es el que se esfuerza y puede hacerlo sin la gracia de Dios y no es necesaria, sin embargo, esta ayuda a hacer el trabajo más fácil. Roma manda un anatema sobre esta herejía. Roma dice que la salvación, y estuve leyendo el Concilio de Trento para no decir algo errado, y lo puedes leer, hermano, creo que es muy útil conocer más precisamente lo que Roma enseña. Y el Concilio de Trento dice que el hombre solo puede ser salvo por la gracia de Dios. De hecho, cuando uno estudia su sistema sacramental, o sea, sus 7 sacramentos, uno puede ver que en estos 7 sacramentos, lo que gira en torno de ellos es lo que ellos denominan gracia. Su sistema sacramental no es nada si el término gracia no está en sus definiciones. Además, hermanos, ¿saben esto? Roma cree en la justificación. Roma cree en la justificación. Tiene un tratado especial que habla de cómo es que el hombre puede ser justificado para con Dios. Así que no es correcto si nos paramos y decimos, Roma cree que la salvación es por las obras. Y no es correcto si decimos que Roma no cree en un tipo de justificación. La cuestión y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que ellos creen precisamente sobre la justicia y la instrumentalidad de la justicia? Entonces aquí, hermanos, debemos ser agudos y afirmar que aunque Roma cree en una justificación, su definición de justificación es contradictorio a la Escritura. ¿Qué cree Roma de la justificación? Roma define su doctrina de la justificación en base a la palabra latina justificare, que literalmente significa hacer justo. Vean eso, hermanos. Cuando ellos leen la Vulgata latina y ven el término justificare, y cuando van a la etimología del término justificare, se dan cuenta que justificar, y bueno, más bien usan esas debilidades de la traducción para hacer razonable su herejía. Y entonces ellos dicen que es verdad que el hombre necesita una justificación delante de Dios. ¿Qué es la justificación para ellos? Cuando alguien es hecho, hermanos, vean la gravedad de esto. Cuando alguien es hecho justo, no declarado justo, sino hecho justo. Roma entendió que cuando alguien es justificado, o sea, declarado justo, es porque en verdad es justo en sí mismo. Cuando el hombre es declarado justo, es porque fue hecho justo internamente. Y todo comienza cuando la gracia de Dios se infunde en el hombre por medio del bautizo. Eso es lo que sucede en el bautizo. En el bautizo hay una infusión de gracia
que ayudará al hombre a eliminar el pecado original y a poner su hábito a favor de las cosas justas, de tal manera que después, a través de las obras, pueda ser justificado, pueda ser internamente justo, moralmente justo. Para Roma, ser justificado es el proceso por el cual se infunde y derrama místicamente los méritos de Cristo en nosotros sobre el alma. Yo sé que aquí, cuando hablamos en estos términos, suele ser un poco abstracto y difícil de cachar lo que se está diciendo. Así que permítanme poner un ejemplo que es muy bueno. Porque no es mío, hermanos, no crean que soy tan orgulloso. No es mío, pero es muy bueno. Cuando uno estudia la gramática, y no se preocupen, hermanos, yo sé que a algunos de nosotros se nos ha olvidado la gramática de español, pero nos vamos a ayudar. Cuando uno estudia la gramática o la retórica, se da cuenta que hay dos tipos de oraciones, hablando muy generalmente. Hay oraciones analíticas y hay oraciones sintéticas, enunciados analíticos y enunciados sintéticos. Una oración analítica es una donde el predicado se contiene en el sujeto, y una oración sintética es una donde el predicado no se contiene en el sujeto. Y dijeron, ¿no que el ejemplo era muy bueno? Permítanme poner un ejemplo. Una oración analítica sería la siguiente: el soltero no está casado. ¿Ven que el predicado ya se contiene en la palabra soltero? No es necesario decir el predicado porque el predicado se contiene. ¿Me explico? Ya está implícito. No es necesario decir el soltero no está casado. Si no tienes el predicado, sabes que el soltero no está casado, ¿verdad? Esa es una oración analítica. Lo que se dice en el predicado se encuentra en el sujeto. Una oración sintética es donde el predicado no se incluye en el sujeto. Por ejemplo, el soltero tiene un carro rojo. No sabrías que el soltero tiene un carro rojo a menos que el predicado fuese explícito. Ok, Roma cree en una justificación analítica. Vean, se va a declarar que el hombre es justo, el predicado, pero en realidad ya se contenía en el sujeto. Vean esto. Dios declara al hombre en la teología católica romana, eres justo. ¿Por qué? Porque internamente en tu ser eres justo. Nosotros creemos, al contrario, en una justificación sintética. Lo que se dice en el predicado es porque no se encuentra en el sujeto. Hermanos, se nos dice, eres justo, cuando en realidad somos inicuos, impíos, injustos. Esa es la primera cosa que debemos saber en cuanto a Roma. Su definición de justificación es que el hombre es hecho moralmente justo. Además, otra segunda cosa que debemos entender para apreciar la precisión del capítulo 11 es el instrumento por el cual pasamos de ser injustos a ser justos. Hermanos, Roma cree eso. Roma cree que hay un momento donde eres injusto y pasas a ser justo. Y aquí discúlpenme, pero tengo que mencionar y tocar un poquito en cuanto a Aristóteles, para entender lo que se quiere decir por instrumentalidad. ¿Por qué Aristóteles? Porque cuando uno lee el Concilio de Trento, uno se da cuenta que al hablar de la justificación está usando las 4 causas que Aristóteles propuso. Miren, permítanme explicarlo de la siguiente manera. Usé el ejemplo del mármol al principio. Aristóteles propuso las siguientes causas. Hay una causa material. Imagínense que vamos a hacer una escultura. Hay una causa material. ¿Cuál? El mármol. Si el mármol no está, no puede haber una escultura. El mármol es la causa material. La causa formal es la idea, ya va la segunda causa, es la idea que se tiene en la mente o en los planos. Hay una causa final, hermanos. Hay una causa final. ¿Cuál es la causa final de esta escultura? El propósito en esta ilustración es embellecer un jardín, hacerlo más hermoso. La causa
eficiente es el escultor, porque si está el mármol, están los planos, está la causa final, el propósito, pero no está el escultor, que es la causa eficiente, no hay. Y hay una quinta causa que se llama la causa instrumental. ¿Cuál es, hermanos? El cincel, bueno, no soy experto en esculturas, pero el cincel es la causa instrumental. Entonces vean aquí, hermanos, la causa formal es la idea de hacer la escultura, pero aunque se tiene la idea, aunque el hombre se pare enfrente del mármol, si no hay una causa instrumental, el mármol jamás se convertirá en la escultura. Dice, la teología romana aplica esta doctrina o esta categoría de causación enseñada por Aristóteles en su sección 6, capítulo 7 del Concilio del Trento sobre la justificación y sus causas. Y dice lo siguiente, ¿cómo es que pasamos de ser injustos a ser justos? A través de los sacramentos. A través de los sacramentos es que el hombre es justo. Hermanos, ¿qué es justo según la teología católica? Es ser transformado internamente o ser hecho moralmente justo. ¿Cómo? Por los sacramentos. Por los sacramentos. Estas dos cosas deben entonces estar en nuestras mentes a la hora de introducirnos al capítulo 11. Una, justificación es ser hecho moralmente justo. Dos, el medio para ser hecho moralmente justo son los sacramentos. Veamos el párrafo 1 del capítulo 11. Párrafo 1, capítulo 11. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Vean esto, hermanos. No infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerándolos y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra bendición evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tiene no de sí mismo, sino como don de Dios. Lo primero que se afirma es lo siguiente, hermanos, que los que son justificados son los que fueron llamados. ¿Y quiénes fueron llamados? Los que fueron elegidos eternamente por Dios. Es muy interesante ponerse a meditar sobre la relación entre el llamamiento eficaz y la regeneración y la justificación, pero no es el tiempo en este momento. Este párrafo puede ser titulado, si estás titulando tu confesión, puedes titularlo de la siguiente manera: la definición de justificación. La definición de justificación. Y vean cómo lo hicieron ellos, por medio de 3 contrastes, hermanos. Vean esto. ¿Qué es la justificación? La justificación no es, y dice, no infundiéndoles, sino perdonándoles. Después dice, no por nada que hay en ellos, sino solamente, y continúa, no imputándoles fe misma, sino imputándole la obediencia de Cristo. ¿Pueden ver cómo define la confesión la justificación? Por medio de 3 contrastes. Por medio de 3 contrastes. Y en el primer contraste tenemos la esencia de la justificación. La esencia de la justificación no es que somos infundidos. ¿Pueden ver, hermanos? ¿Qué acabamos de ver que es la justificación para Roma? Ser infundidos con justicia. Ser uno, moralmente justo. Y alguien dirá aquí, hermano, pero si somos moralmente justos, sí, pero esa no es la justificación. Esta es una doctrina que se llama la santificación, que podemos ser moralmente justos, aunque no perfectamente morales justos.
La justificación no es la infusión de justicia o rectitud. Esta frase va directo a Trento, no es infusión. Entonces, ¿qué es? Dice, sino el perdón de los pecados y el considerar y aceptar a una persona como justa. Hermanos, esta es la esencia de la justificación. No es ser moralmente justos, sino ser considerados. Vean esto, hermanos. Ser considerados, ser aceptados como justos. Sí, hermanos, la justificación es tomar a un injusto como justo. Lo leímos en Romanos 4, que Dios es el que justifica al impío. El acto de justificar es declarar y aceptar a un hombre como justo, como perfectamente justo, cuando en su esencia, esencialmente, Él no lo es. Regresemos nuestra mente. Oraciones analíticas y oraciones sintéticas. La oración analítica es cuando el predicado no es necesario porque el sujeto lo contiene. El hombre es justo. Es declarado justo porque es justo. Hermanos, vean esto. Nosotros somos declarados justos cuando en nuestro sujeto no se encuentra la justicia. Eso es la justificación. Eso es la justificación. Leímos Romanos 4, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Hermanos, ¿Abraham era justo? Alguien puede decir, pues sí era en parte justo, pero la cosa es que no necesitamos ser en parte justo para estar delante de Dios, sino perfectamente justo. Un poquito de justicia humana no nos puede dar delante de Dios la justificación. Tiene que ser su don, tiene que ser su decreto. Y aquí pasamos al segundo contraste. Espero que haya quedado claro qué es la justificación. La esencia de la justificación es ser perdonados de nuestros pecados y considerados justos. Perdón de pecados y considerados justos. Segundo contraste. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. ¿Saben cuál es una de las críticas que hace Roma y hoy en día la nueva perspectiva de Pablo? Una herejía que se está levantando entre los eruditos paulinos. La nueva perspectiva de Pablo y el catolicismo romano dicen que la doctrina reformada de que es el acto de declarar justo a alguien cuando no lo es una ficción legal. Es una ficción legal. O sea, es algo que no existe. Es ficción, es falso. Es una ficción legal. ¿Cuál es la base? Y este contraste responde a esa pregunta, hermanos. ¿Cuál es la base por la cual puede ser declarado justo? ¿Sabes qué dice Roma? La justicia que tengo. ¿Por qué eres declarado justo? Preguntas a un católico. Él debe responder, por la justicia que tengo. Porque inherentemente en mí soy justo debido a mi sistema sacramental. La justicia de Cristo me ha sido infundida como si fuese una sustancia. No dirían eso, pero es para tratar de explicarlo. Como si fuese una sustancia y ahora en mi ser soy fundamentalmente y esencialmente justo. ¿Qué dice la confesión, la Escritura? No por nada que hay en ellos o hecho por ellos. No eres declarado justo, hermano, por algo que hagas, por algo que eres o por algo que haces, sino solamente por causa de Cristo. Solamente por causa de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vean esto, hermanos.
la razón por la cual puede ser declarado justo es porque Cristo es justo. Y cuando alguien venga a ti y diga, es que tu manera de ver la justificación en realidad es una ficción legal, hermanos, y en esta parte podríamos quedarnos lo que resta de la lección. Espero avanzar más, pero si aquí nos quedamos será suficiente. La confesión aquí está encerrando algo que es conocido, y lo han escuchado ustedes continuamente, como unión con Cristo. La unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Permítanme citar a un reformador para resumirlo. Primero, nosotros debemos entender que mientras que Cristo permanezca fuera de nosotros y nosotros separados de Él, todo lo que ha sufrido y hecho por la salvación de la raza humana permanece sin beneficio y sin valor para nosotros. Aquí, lo que es la unión con Cristo es la enseñanza, hermano, que la única razón por la cual Dios hace los beneficios de la salvación en ti es porque tú te encuentras unido a Cristo. No hay otra razón. Y dices, ¿y dónde está eso? En la confesión dice, sino solamente por causa de Cristo. Esa frase resume lo que se conoce como la unión con Cristo. Además, hermanos, la confesión de Londres aquí es casi totalmente idéntica a Westminster. Los cambios son secundarios y no modifican la sustancia. Y cuando uno va a la confesión de Londres y a sus catecismos, puede ver algo importante. La unión con Cristo es discutida antes de hacer las preguntas de la justificación. La doctrina de la unión con Cristo es discutida antes de entrar a la doctrina de la justificación. Esto quiere decir que los autores de la confesión tienen en su mente y estas doctrinas están siendo formadas y estructuradas debido a su entendimiento de la doctrina de la unión con Cristo. Repito, ¿qué enseña la doctrina de la unión con Cristo? Para hacerlo lo más sencillo posible, la doctrina de la unión con Cristo es la respuesta a la siguiente interrogante. ¿Por qué Dios te hace bien a ti? Si en ti no hay inherentemente bondad, ¿por qué Dios te hace bien si no eres digno? No eres digno ni para recibir el llamamiento eficaz, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Por virtud de la unión con Cristo. Porque mientras permanezcamos fuera de Cristo y no unidos a Él, no hay dignidad para que Dios pueda hacernos un bien. Pero una vez estamos unidos a Cristo, podemos recibir la bendición de la justificación. Aquí está el punto. Cuando alguien te diga que la justificación entonces para el creyente es una ficción legal, si lo que quiere decir con justificación es una declaración de que eres justo, y él te dice ficción legal, tienes que contestar de la siguiente manera, hermano. Si tú dices que mi justificación es una ficción legal, tienes que concluir que la resurrección de Cristo, por la cual fue declarado justo, fue una ficción. Si la declaración de que yo soy justo es una ficción legal, la resurrección de Cristo, por la cual fue declarado justo, es una ficción legal. ¿Sabes qué tan real es la declaración de que eres justo? Tan real como que Cristo resucitó. Y algunos aquí dicen, no veo la relación. ¿Qué tiene que ver con que Cristo resucitó y mi declaración de que yo soy justo? ¿Sabes que no recibes ningún beneficio que Cristo no haya experimentado primero? No recibes ningún beneficio de la salvación que en una forma de hablar Cristo no haya experimentado primero. ¿Sabes por qué eres declarado y hecho santo?
Porque Jesucristo fue en su resurrección apartado de los pecadores y hecho santo. ¿Sabes por qué eres adoptado? Porque Cristo, y esto lo veremos en la siguiente exposición, Cristo, en un sentido de hablar, fue declarado y hecho hijo de Dios. ¿Sabes por qué eres justificado, hermano? Eres justificado porque Cristo fue justificado. Si Cristo no fue justificado, tú no puedes participar de algo que Cristo no participó. Vean esto. Si Cristo no tiene la justificación, adopción y santificación primero experimentado de manera especial en su misma persona, ¿de qué te serviría estar unido a ti, a Cristo, si Él no experimentó eso? Cuando necesitamos el pan, no nos acercamos a alguien que carece de pan. ¿Necesitas justificación, hermano? ¿Necesitas adopción? ¿Sabes? Solo en Cristo se hallan porque Él las experimentó primero. Y solo lo que Él experimentó, nosotros podemos experimentar. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, vean esto. Justificado en el Espíritu. Y alguien puede estar diciendo aquí, Cristo no necesitaba justificación, porque la justificación es la declaración de que alguien es justo cuando en realidad es inicuo, es impío. Y Cristo nunca fue impío. ¿Y sabes qué te diría yo a eso? Amén. Amén. Claro que Él no fue impío, es el santísimo Hijo de Dios. Pero nota esto, por la relación que Él tuvo con el pecado, siendo nuestro abogado y fiador, cuando muere en la cruz, la resurrección es su justificación. La resurrección es su justificación. No que Él necesitaba una justificación como la de nosotros, de ser declarados justos cuando éramos injustos, sino que por su estrecha relación con la que tuvo con nosotros los hombres culpables, la resurrección era la manifestación que no había más condenación porque Él era justo. Hermanos, ¿sabes qué pasa cuando Cristo resucita? Es declarado justo. Él es la segunda persona de la divinidad. Él es justo en sí mismo, pero como el segundo Adán. Y en relación con nosotros, con el pecado, cuando es resucitado, Cristo es declarado justo. Y el que justifica es solo por causa de que Cristo fue justificado por el Padre, declarado justo públicamente por su resurrección, demostrando que no había condenación. Solo es por esa causa que tú y yo podemos ser contados como justos. Esto no quiere decir que cuando nos unimos a Cristo somos absorbidos en su persona y perdemos identidad. ¿Sabes qué suele pasar cuando hablamos de la justificación? Solemos ver la justificación y en un sentido adorar la justificación. ¿Sabes qué nos enseña la doctrina de la unión con Cristo? Amar y ver al Redentor y no al beneficio de su redención solamente. A veces solemos pensar de la justificación, y es verdad lo que dijo Lutero, digo amén a lo que dijo Lutero, que es la doctrina sobre la cual una iglesia cae o se mantiene. Estoy de acuerdo que tiene un lugar primordial y especial, pero hermanos, más allá de la justificación, debemos entender que cuando soy declarado justo, es porque Cristo, mi Redentor, soy unido a Él. Y por eso la declaración que yo soy justo no es ninguna ficción legal, sino como tan real como su resurrección. Tan real. Hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo en otras palabras en 1 Corintios 15, cuando dice, si Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ve esto. Ok, si Cristo murió por los pecados, pero no resucitó, no fue declarado justo. No importa que estés unido a Él. Si no resucitó, Él no fue declarado justo. No te puede dar algo de lo que no participó. Pero si fue
resucitado y declarado justo, entonces tú puedes participar de esa justicia. Lo leí hace un momento en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Vean esto, hermanos, esto es precioso. Y resucitado para nuestra justificación. En su resurrección, Él experimenta la justificación de ser declarado el justo y eliminar la condenación. Y es solo por eso que podemos participar de este beneficio. Para ponerlo en otras palabras y pasar al siguiente contraste. Lo que quiero decir es que eres tan justo. Ve esto. Es que eres tan justo como Cristo es justo. Lo que quiero decirte en otras palabras, hermano, es que tu permanencia en el cielo es tan real, tan verdadera, tan segura. Ve lo que voy a decir, como la permanencia de Cristo a la diestra del Padre. Eso es unión con Cristo. Y eso es unión con Cristo en relación con la justificación. Que somos justificados porque somos unidos a Él. Y hay otras gracias que se reciben en unión con Cristo. La gracia de la santificación y adopción, lo que ha sido conocido como la duplex gratia, que vamos a ver más adelante. Ya hemos visto la esencia de la justificación, ser perdonados y contados o considerados como justos. Ya vimos la base, hermanos. ¿Cuál es la base entonces de nuestra justificación? Cristo, su persona, no es una ficción legal, es tan real como Cristo vive en los cielos hoy en día, hermanos. Oh, regocijémonos, alegrémonos, hermanos. Nuestra justificación es tan real como que Cristo vive el día de hoy y por los siglos de los siglos. Ahora veamos el método. ¿Cómo es? ¿Ok? Cristo es la base meritoria. No, yo no tengo méritos. Cristo es la base meritoria de ser declarado justo. ¿Y cuál es el método? Dice, el último contraste. No imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo y toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Hermanos, ¿qué está definiendo la confesión? ¿Cuál es el método o la causa instrumental de Roma para ser justificado? Los sacramentos, los 7 sacramentos, donde se infunde gracia. ¿Cuál es bíblicamente el método para ser declarado justo? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y después dice el apóstol Pablo, ¿dónde está la jactancia? Y alguien podría decir, pues la jactancia está en que tuve fe. Sí, pero debemos entender algo. Cuando somos imputados o declarados justos, no es en virtud de la fe. ¿Sabes qué pasaría si esto ocurriera? Toda la humanidad sería declarada justa, porque toda la humanidad tiene fe en algo. La fe por la cual podemos ser justificados no depende de la acción tal cual de creer, o no es en virtud de la acción de creer, sino en virtud del objeto en el que se pone la fe.
O sea, Cristo y solamente Cristo. Y aquí es importante algo, creo que lo he mencionado anteriormente, pero lo quiero volver a reiterar. La justificación no solamente consiste en que somos declarados sin pecado o perdonados, que somos declarados perdonados. Recordemos que la justificación que necesitamos no es solo no tener pecado a nuestra cuenta, sino tener buenas obras en nuestro favor. Y esas obras tampoco son nuestras, como si Dios nos capacitara para obedecer y entonces ser justificados, sino que se nos declaran como nuestras las que fueron de Cristo. Se declaran como nuestras las obras que Cristo hizo. En los 10 minutos que me sobran, vamos a terminar los siguientes párrafos. El párrafo 2 puede ser titulado el instrumento de la justificación o el instrumento para ser justos. La fe que así recibe a Cristo confía en Él y en su justicia. Vean que se define qué tipo de fe. No dice la fe y no define la fe. Dice la fe que confía en Cristo. Si hay otra fe que no confía en Cristo, no es una fe salvadora. Es el único instrumento de la justificación. El único. Ahora, aquí alguien puede decir, Roma entonces no cree que es por la fe. No, si lees su catecismo, creen en un tipo de fe, pero no en una fe que es un instrumento suficiente, sino que debe ser ayudado por medio de los sacramentos y la infusión. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es de una fe muerta, sino que obra por el amor. Vean aquí, hermanos, la importancia de la unión con Cristo. Vean aquí esto. Alguien puede decir, alguien puede decir, es que yo estoy unido a Cristo, pero cuando me uní a Cristo solo recibí la justificación y no las demás gracias. No, eso es partir en pedazos a Cristo. Cuando uno se une a Cristo, recibe con Él todas las gracias que a Él pertenecen. Así que no solo podemos recibir su justicia, sino recibimos su santificación. Somos regenerados y hechos nuevas criaturas en virtud de estar en Él. Oh, cuánto ocupan nuestros días en este mundo evangélico esta verdad. Que si crees ser justo, pero en ti no hay santidad, yo no te diría que el problema está en la justificación. La cosa es que no es una fe verdadera. Porque una fe verdadera es una fe que obra por el amor. Así que como dijo Lutero, es por la sola fe, pero la fe no está sola. Va acompañada de buenas obras. Hermanos, no confundamos. No hacemos buenas obras tal cual porque somos justificados. Hacemos buenas obras porque así como recibimos la justificación, recibimos la santificación. Eso es lo que define, lo que está diciendo en resumen el párrafo 2 es que Pablo y Santiago no se encuentran peleados. Son perfectos amigos. Si tú dices que tienes una fe que te justifica delante de Dios, pero tu fe no va acompañada de buenas obras, tu fe está muerta, es falsa, no es la fe que santifica. Porque la fe verdadera no solo tiene como objeto a Cristo, sino como compañía las buenas obras. Y si tu fe solo tiene como, la supuesta fe que tienes, solo tiene como objeto la justificación en Cristo y no va acompañada de las buenas obras, aún el Cristo que miras es uno falso. Párrafo 3. El propósito de la justificación. El propósito de la justificación. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. O sea, no hay más que hacer. Cristo saldó todo. Y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de la cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en el favor de ellos. Sin embargo,
por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en el lugar de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos. Su justificación es solamente de pura gracia. Miren hermanos, no tenemos el tiempo para detenernos a explicar todo el párrafo, pero creo que ya lo hemos visto claramente en otras lecciones y con esta se complementa. Pero ve a partir de este a fin. Yo creo que es el centro. Este es el propósito de la justificación, la meta. ¿Cuál es la meta de nuestra justificación? A fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación del pecador. Roma dice que la justificación es para la gloria de Dios. Pero cuando uno analiza lo que Roma dice y va metiéndose un poco profundo, bueno, ni es tan profundo, pero va estudiando un poco, uno se da cuenta, ¿cómo puedes decir que es para la gloria de Dios si al final de cuentas tú tienes méritos? Tú tienes razón de qué gloriarte delante de Dios. Si fue Dios quien puso la base y es para Él esa parte de la gloria, pero en realidad tú también pusiste tu parte, hiciste buenas obras, no cometiste pecados mortales, hiciste peregrinajes. Cuando hiciste pecados mortales, hiciste penitencia, hiciste esto, lo otro. Entonces uno dice, creo que solo es la postura reformada que puede decir esto con toda libertad. A Dios sea la gloria por la justificación. Pero algunos hermanos, a veces nos quedamos con Roma, pero no vemos que el sistema actual del evangelicalismo de hoy en día, de lo que hoy en día se dicen evangélicos, son inconsistentes también. Yo digo que solamente la postura reformada puede decir la justificación es para la gloria de Dios. Porque mira, según en la doctrina arminiana hoy en día, la razón por la cual Dios te eligió y te declaró justo fue porque en los pasillos del tiempo vio el momento en donde predicaban el evangelio y tú lo recibiste por la fe. Y aunque el don es de gracia, según ellos explican, al final de cuentas tienes algo en que gloriarte, porque tu vecino no lo aceptó. Tú fuiste más sensible, gloríate en tu sensibilidad. O fuiste más inteligente, el otro no lo entendió. Así que no puede decir un arminiano, aunque no sea católico romano, que la gloria sea a Dios por la justificación. Pero aquellos que creen que estaban totalmente muertos en delitos y pecados y fueron elegidos por la pura gracia de Dios sin ningún mérito que atribuirles y en su tiempo fueron declarados justos, pueden decir, a Dios sea la gloria por mi justificación. A Dios sea la gloria por mi justificación. Párrafo 4. El tiempo de la justificación. Y esto es importante para no llegar a conclusiones irracionales. Y alguien puede decir, bueno, el silogismo es racional si alguien lo sigue. Sí, pero la racionalidad no se mide por medio de solo una buena argumentación lógica y un silogismo lógico. La razón verdadera se rige cuando se somete a la palabra de Dios y entonces es racional. Dice, desde la eternidad pasada Dios decretó a todos los escogidos, pero vean esto hermanos, aquí la clave, y en el cumplimiento del tiempo. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu. ¿Qué está evitando aquí? Dos herejías comunes. Bueno, comunes y no comunes. A veces salen como conclusiones naturales. Si los decretos de Dios son seguros y Él decretó que yo iba a ser justificado, entonces fui justificado en la eternidad pasada. O si Cristo murió y yo estaba en una manera unido a Cristo en el Calvario y ahí satisfizo la ira de Dios, entonces fui justificado en el Calvario. Y en el tiempo desde que nací solo me di cuenta que ya había sido justificado en la eternidad pasada o en el Calvario. Este texto está eliminando esa lógica irracional. Aunque el decreto del Señor era seguro y aunque en la cruz de Calvario los méritos de nuestra justificación fueron adquiridos, es solo hasta el tiempo que somos justificados.
Miren, no tenemos para dar toda la argumentación y desglose, pero ve lo siguiente. Si tú dices que siempre fuiste justificado, entonces yo te diría, entonces ¿nunca estuviste bajo la ira de Dios? Y dices, no, siempre fui justificado, solo a los 8 años de edad me di cuenta, pero ya había sido justificado desde que nací. Mi pregunta es, entonces, ¿qué ira pagó Cristo? Entonces, ¿qué ira recibió si en realidad nunca estuviste bajo la ira de Dios? No, porque verdaderamente estamos bajo la ira de Dios y en su tiempo, por el Espíritu Santo, Él nos adopta, Él nos justifica y santifica. Es que Cristo recibió la ira. Es porque pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Hermanos, ustedes pueden revisar las citas en casa. Me gustaría acabar la lección. La siguiente párrafo puede ser denominado la permanencia en la justicia. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden por sus pecados caer en el sagrado paternal de Dios. Y en esa condición no suelen recibir la restauración de la luz de su rostro hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y su arrepentimiento. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, en contra de los católicos romanos. Ellos dicen que si cometes un pecado mortal, caes de la justicia. Y la única manera de ser restaurado a esa justicia es a través de la penitencia, uno de sus 7 sacramentos. Entonces, primero en contra del catolicismo romano, aquel que es justificado porque está en unión con Cristo no puede dejar de ser justificado. Pero en contra del antinomianismo, hermanos, les pasó que cuando estudiaron la doctrina de la justificación y de la gracia del Señor y su rostro resplandeció, de repente iban a textos donde habla que el Señor se molestaba y habla duro de sus hijos como si estuviera enojados, pero simplemente agarrábamos en nuestra mente y decíamos, sí, pero bueno, eran justificados. Esa es una actitud antinomiana. Dice claramente, enseñan las Escrituras, que cuando pecas, aunque no pierdes tu unión con Cristo y tu justificación, sí pierdes en una manera el agrado de Dios. El agrado de Dios. Su rostro se obscurece para con nosotros. El Padre, en un sentido, tenemos su desagrado. De la misma manera, hermanos, que en un sentido, cuando andamos en obediencia, el Padre se agrada. El Padre se agrada. Y por último, aunque no lo crean, ya había algún tipo de dispensacionalistas en el tiempo de los puritanos. Y el párrafo 6 simplemente dice que esta manera de salvación, ¿cuál? Ser declarado justo y el instrumento, la fe, acompañada de buenas obras, ha sido el método y la manera de salvación desde todos los tiempos. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes en el Nuevo Testamento. ¿Saben qué leímos antes de comenzar el día de hoy? Romanos 4, donde Abraham es el ejemplo de la justificación de los incircuncisos, o sea, nosotros, hermanos. Este es un breve resumen de la doctrina de la justificación. Algunas cosas de aplicación. Amigo, cuando hablamos de que Dios es el que justifica, afirmamos algo. Él es el juez. Él es el juez. Y ya sea que seas cristiano o no puedes decir, bueno, si no soy cristiano, Él no tiene derecho conmigo. No, Él es juez, es tu Señor, es tu Rey, es tu amo. Y Él te juzgará de tus pecados. Pero amigo, hay una buena noticia y es esta que hemos hablado. Que en su gran amor con que nos amó, siendo aún pecadores, Cristo en la cruz murió por nosotros, en su vida vivió por nosotros, en su resurrección resucitó para nosotros. Y si hoy en arrepentimiento y fe te humillas ante Él y besas los pies del Señor para que no se enoje,
es que puedes tener el perdón de tus pecados. Hermanos, vean la gran diferencia en el evangelio de hoy en día y el evangelio verdadero. Ponen a Cristo tocando la puerta y dejando entrar. No, Él está, mira, sin puerta. No hay puerta entre Él. Más bien dice, besad al Hijo para que no se enoje. Oh, Él no pierde nada si tú te quedas fuera, pero tú lo pierdes todo. Besad al Hijo, humillaos ante el Hijo para que no se enoje. Hermanos, Él es digno de nuestra adoración. Él es nuestro Señor y es nuestro Redentor. Y por su gran misericordia es que podemos pararnos ante el justo Dios. Hermanos, gocémonos en esta verdad, que tan justo como Cristo somos, solo por su gracia. ¿Y quieres saber cuán segura será tu estancia en la eternidad? Tan segura como la estancia de Cristo por toda la eternidad. Amigo, hay dos maneras en la cual puedes ser salvo. Una es haciendo las obras de la ley perfectamente. El problema es que Gálatas dice que has quebrantado la ley y por lo tanto eres maldito si las tratas de guardar. Santiago dice que el que ofende en un punto ha quebrantado toda la ley. Hay otra manera de salvarte en Cristo. Tus obras en las cuales ya estás muerto y maldito, o Cristo, en el único que puedes vivir.